al azar. No, la eligen O- ustedes. Entonces voy a compartir la pantalla un poco Okidoki. y ya. Entonces, vamos a partir, ahora que estoy grabando, se subió los papers y se subieron el, el caso estudio 1. El paper tienen que elegirlo, lo van a poner en el foro el que elijan para que no se vayan repitiendo, una persona no puede hacer lo mismo que el otro. Son más papers que personas, así que no deberíamos tener problemas. Y eso es personal, y la profe ya les va a decir la fecha donde van a tener que hacer su presentación a todas y todos nosotros. Y el trabajo de caso estudio, voy a ver el chat. No sé quién levanta la mano, ¿puede hacer una pregunta? Yo la levanté, ¿se me escuchaba bien? Sí, es que por alguna razón no se me ve el chat cuando estoy compartiendo pantalla, así que sería ideal que levantara el micrófono. ¿Ya? Adelante. Ya, ¿me escuchó? Sí. La pregunta era sobre los papers, si es que todo incluyen los tópicos que nos dijo la profe, si es que están todos, y si es que tenemos que revisar uno por uno, por ejemplo, para elegir un tópico en específico, ¿nos podría orientar qué paper va No, relacionado a qué tópico? los papers que subimos son todos de gravedad, magnetismo o sísmica en menor medida para exploración principalmente de minerales, petróleo y uno que otro geotermal. ¿Ya? Y esos son los que nosotros ya elegimos con ella de ese tópico. Ustedes tienen que elegir cualquiera de esos. Cualquiera de esos va a estar relacionado con lo que buscábamos de la lectura crítica 1. ¿Se entiende? Obviamente la idea es que los revisen todos para que elijan uno que les guste más o les guste menos, pero todos van a ser más o menos el mismo tópico: exploración de uranio, exploración de petróleo, historia del petróleo en Chile, eh, anomalías por cobre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya, perfecto. Por ejemplo, si yo me interesara, no sé, los de geotermal, tengo que revisarlos todos y yo encontrar los que se relacionen y elegir uno de Y esos. cuando lo encuentres, en el foro pones: yo voy a presentar este paper, y pones el nombre del paper, cosa de que ninguno de tus compañeros o compañeros lo vuelva a elegir. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Súper. Eso Y al final de la clase, ¿no? al final de la clase, sí, la Ya, va. idea, claro. Y también respecto al caso estudio, son dos bases de datos. En el foro voy a explicar bien qué parte del curso va a trabajar con una y qué parte del curso va a trabajar con otra, pero son en parejas, ¿ya? Es un trabajo que se hace en parejas, ¿sí? Y la eligen ustedes, ¿ya? Porque se conocen, porque parece que vienen avanzando juntos y juntas en la carrera, así que está lo suficientemente grande como para hacer eso, ¿ya? Si no, cualquier cosa nos avisan, ¿sí? Acuérdense que no veo el chat, así que si alguien pregunta tiene que... Ya. Entonces, lo primero que les traje es un video, porque la profesora, o Laura, vio lo que era el elipsoide de referencia, el datum, y yo no sé si tienen alguna duda con eso. Y para eso les voy a poner el siguiente video, que dura 2 minutos, y que espero que se vea, me avisan. Entonces, porfa que alguien levante el micrófono y me diga si se ve el video o no se ve el video. Se ve el video, pero no sé si se va a escuchar. Tenía la misma inquietud. Probemos. Hola, Play. O solamente verlo. ¿Mm? Ya, vamos a ver el video entonces.
Sea level seems like a pretty easy Ay, bueno, se ve. concept, right? You just measure the average level of the oceans and that's that. But what about parts of the Earth where there aren't oceans? For example, when we say that Mount Everest is 8,850 meters above sea level, how do we know what sea level would be beneath Mount Everest since there's no sea for hundreds of kilometers? If the Earth were flat, then things would be easy. We'd just draw a straight line through the average height of the oceans and be done with it. But the Earth isn't flat. If the Earth were spherical, it would be easy too, because we could just measure the average distance from the center of the Earth to the surface of the ocean. But the Earth isn't spherical. It's spinning, so bits closer to the equator are thrown out by centrifugal effects and the poles get squashed in a bit. In fact, the Earth is so non-spherical that it's 42 kilometers farther across at the equator than from pole to pole. That means if you thought the Earth were a sphere and defined sea level by standing on the sea ice at the North Pole, then the surface of the ocean at the equator would be 21 kilometers above sea level. This bulging is also why the Chimborazo volcano in Ecuador, and not Mount Everest, is the peak that's actually farthest from the center of the Earth. So how do we know what sea level is? Well, water is held on Earth by gravity. So we could model the Earth as a flattened and stretched spinning sphere, and then calculate what height the oceans would settle to when pulled by gravity onto the surface of that ellipsoid. Except the interior of the Earth doesn't have the same density everywhere, which means gravity is slightly stronger or weaker at different points around the globe, and the oceans tend to puddle more near the dense spots. These aren't small changes either. The level of the sea can vary by up to 100 meters from a uniform ellipsoid, depending on the density of the Earth beneath it. And on top of that, literally, there are these pesky things called continents moving around on the Earth's surface. These dense lumps of rock bump out from the ellipsoid and their mass gravitationally attracts oceans, while valleys in the ocean floor have less mass and the oceans flow away shallower. And this is the real conundrum, because the very presence of a mountain and continent on which it sits changes the level of the sea. The gravitational attraction of land pulls more water nearby, raising the sea around it. So to determine the height of a mountain above sea level, should we use the height the sea would be if the mountain weren't there at all, or the height the sea would be if the mountain weren't there but its gravity were? The people who worry about such things, called geodetic scientists or geodesists, decided that we should indeed define sea level using the strength of gravity, so they went about creating an incredibly detailed model of the Earth's gravitational field, called creatively the Earth Gravitational Model. It's incorporated into modern GPS receivers, so they won't tell you you're 100 meters below sea level when you're in fact sitting on the beach in Sri Lanka, which has weak gravity. And the model has allowed geodesists themselves to correctly predict the average level of the ocean to within a meter everywhere on Earth, which is why we also use it to define what sea level would be beneath mountains, if they weren't there, but their gravity were. This episode of Ya, entonces un poco eso era para explicar un poco de los elipsoides. Voy a subir después la PPT, van a poder hacer link en el video para verlo, pero en el fondo era para que vieran que en el fondo el elipsoide de referencia lo que es el elipsoide con la altura promedio del mar. ¿Sí? Eso debe haberles quedado claro en la clase, si no vuelvan a ver este video. ¿Se entiende más o menos? Y ese elipsoide, Sí. ese elipsoide es un modelo matemático, y ese modelo matemático es teórico y por lo tanto tenemos ecuaciones para calcularlo. ¿Sí? Y dentro de esas ecuaciones, la más importante va a ser la que va a estar en función de la latitud, porque vamos a tener que corregir nuestros datos de gravedad con la latitud. ¿Sí? Eso es algo que vamos a hacer la siguiente clase. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver esta clase, específicamente y tal como lo dice ahí, es el concepto de gravedad absoluta. Entonces ustedes saben que nosotros tenemos el modelo teórico, pero ese modelo teórico no necesariamente es el valor real en ese punto, ¿cierto? ¿Sí? Profe, no le entendí nada. ¿Respecto a lo del elipsoide o respecto a la gravedad absoluta? Ah, no, gravedad absoluta. No es que no la haya entendido, es que no se escuchó. Si lo puede repetir, por favor. Nosotros sabemos, tenemos la fórmula matemática para calcular la gravedad en cualquier parte del elipsoide, ¿cierto? Sí. Pero ese valor es teórico, es este elipsoide y no necesariamente es la realidad, ¿cierto? Sí, también. ¿Y por qué cosa se puede ver afectado si yo pongo un gravímetro absoluto en un punto y lo comparo con la medición teórica? Afectado. ¿De nuevo? Quizás con algún macizo rocoso que haya bajo tierra. O sea, no un macizo, algún tipo de roca que altere la densidad.
Puede ser una alteración por roca, puede ser que yo estoy tomando la gravedad en altura, por ejemplo, puede ser que yo esté cerca de edificios, puede ser que yo esté Campo bajo magnético. de nuevo. ¿Podría alterar la medición un campo magnético producido por un imán? Lo que pasa es que la gravedad es distinta al campo magnético, ¿ya? El gravímetro no tiene partes metálicas. El gravímetro efectivamente tiene partes metálicas, pero lo que nosotros estamos midiendo como la aceleración al centro de la Tierra, ¿cierto? Es que por eso como que se me ocurrió, porque igual los campos magnéticos pueden producir aceleraciones, pero ahí continuemos, no. Ya. Mira, en verdad existe una relación entre campo gravimétrico y campo magnético y eso tiene que ver con una cuestión geométrica. Y generalmente si tú tienes una anomalía de gravedad de un cuerpo, por ejemplo el hierro también va a tener una densidad distinta al entorno. Y esa densidad es la que ve la gravedad, mientras que ese cambio de material ferromagnético lo va a ver el magnetómetro. ¿Se entiende? Son dos propiedades físicas distintas. Una cosa es la densidad que ve la gravedad y otra cosa es eh, la magnetización que ve el magnetómetro. ¿Ya? Lo vamos a ver, no te preocupes, es buena duda. Muchas gracias, lo entendí. Entonces, nosotros tenemos puntos de gravedad absoluta en la Tierra, no son muchos y se tienen que medir cada cierto tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el punto que está acá. Yo vivo cerca del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y ese punto se midió antes del terremoto. Y por lo tanto, debiésemos volver a medirlo. ¿Por qué? ¿Puede cambiar? Porque puede ser que haya habido un cambio de densidades en el subsuelo y por lo tanto el valor que nosotros habíamos calculado con mucha precisión ya no corresponde. Entonces los puntos de gravedad, lo importante es que se tienen que tratar de actualizar y se mantiene una red continua en todo el mundo en ciertos puntos. ¿Ya? No todos los puntos del mundo van a tener gravedad absoluta, eso es imposible, por eso nosotros usamos los gravímetros relativos. Y en la clase de hoy día vamos a aprender a transformar una medición relativa en una medición absoluta con estos puntos. Ya. Pero esos puntos que tú decís se toman en diferentes sectores. Que por ejemplo, tomar una densidad, o sea, una densidad, un dato relativo de acá de Chile y un dato relativo de Argentina y transformarlo en un dato absoluto. No, lo que pasa es que existe existe una red mundial de puntos de referencia del IGRF, y junto con medir como posiciones también se mide la gravedad absoluta en esos puntos. En el caso de Chile, por ejemplo, el Instituto Geográfico Militar tiene en varias zonas de Chile una medición absoluta, ya que después se compra al Instituto Geográfico Militar y es absoluta, no es relativa. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, cerca de Calama, en Calama hay un punto de gravedad absoluta en el aeropuerto de Calama. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es que vamos a ver cómo relacionar las gravedades relativas que yo voy a tomar cerca de Calama con el punto absoluto que está en el aeropuerto de Calama. ¿Se entiende? Porque como Sí, vieron con Laura, Laura dice que existen los gravímetros que miden gravedad absoluta, que se demoran del orden de 3 días en poder calcular con mucha precisión, y existen los gravímetros relativos, que son los que más vamos a utilizar en campañas y de distintas formas, ¿cierto? sí. Entonces, en la base de datos que vamos a trabajar hoy día, yo les tengo un ejercicio muy simple que para el caso de esta ayudantía, en verdad solamente es referencial. La próxima clase vamos a ver más bien cómo nos va a servir Bourdieu y aire libre, pero en el fondo lo que hice fue medir con un gravímetro relativo en un edificio que tenía 5 pisos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Entonces, la medición 1, la medición 2, la medición 3, 4, 5. La gracia es que este edificio es el edificio de geofísica, donde la medición 1 o la base, nosotros sabemos cuál es el valor de la gravedad absoluta. Y obviamente ustedes saben que el valor más o menos de la gravedad, ¿cuánto debiese dar el orden de? Los 9,8 metros partido segundo cuadrado en miligales, ¿cuánto es?
¿Alguno? No conozco la transformación. Todavía no la domino. Bueno, pero en el fondo, por ejemplo, ahí alguien puso 10. Podríamos tomar el 9,8. Podemos ver que las mediciones que se hicieron con este gravímetro relativo ni siquiera tienen 9. Entonces, claramente no están midiendo la gravedad absoluta. ¿Se entiende? Si estuvieran midiendo la gravedad absoluta, este dato tendría que dar del orden de 9,8 metros partido segundo cuadrado, 98 miligales, ¿cierto? ¿Se entiende Sí. eso? Entonces, nosotros medimos con un gravímetro relativo en un edificio que tenía 5 pisos. Ahí pueden ver la hora y se realizaron 2 mediciones por cada punto. ¿Se entiende? ¿Come algo? ¿Sí? Sí. No creo que llegue a comer finita, ya son las 5. ¿Por qué no dejo ya? Ah, Chelo, apaga el micrófono. Dale, Chelo. sorry. Bueno, ¿y qué otro concepto? Gracias por apagar el micrófono. ¿Cuál es el otro concepto que vamos a ver en esta clase? Es la deriva instrumental. ¿Por qué? Es muy interesante que con mi gravímetro relativo yo tomé el primer punto casi a las 4:30 de la tarde, ¿cierto? Y después lo tomé, podríamos decir, 1 hora después, con el mismo gravímetro, el mismo instrumento. Pero por alguna extraña razón, estas mediciones no dan igual. ¿Ustedes creen que debería dar igual o no? No deberían dar igual. ¿Por qué? Una variación de tiempo y variación de altura, ¿o no? Hay una variación de tiempo, precisamente no hay variación de altura porque se hicieron en el mismo punto, Eh, pero el problema es que si bien nosotros sabemos que el campo gravitatorio en general no tiene un movimiento secular como el campo magnético, ¿qué quiere decir eso? Que la gravedad en general cambia con la posición y no con el tiempo. ¿Por qué? Porque las estructuras de densidades bajo mi punto 1 no cambió en 1 hora, ¿cierto? Entonces, algo hizo que mi medición variara. Y ese algo tiene que ver con el instrumento. Tiene que ver con lo que se conoce como deriva instrumental, ¿ya? Y tiene que ver con que el gravímetro lo tomamos, lo subimos, lo movimos. Y ustedes deben saber que el gravímetro funciona, bueno, el más básico con un resorte, entonces en general es muy sensible a los movimientos, ¿ya? Y tiene que ver con muchas cosas la deriva instrumental netamente con el instrumento. Entonces nosotros tenemos que decirle a nuestros datos, oye, el punto 1 que medía en la base y el último punto que también es la base tiene que ser igual. Entonces yo voy a poner una condición, una fórmula para que sean iguales y voy a aplicarle esa fórmula al resto de mis datos. ¿Se entiende? Esto es muy abstracto, por eso les puse el Excel, porque ahora voy a compartir pantalla y vamos a ir haciendo paso por paso cómo se hace. ¿Les parece? ya. ¿Ya? Sí. Entonces, quiero que tengan claro que a medida que pasa el tiempo, existe una relación que vamos a considerar lineal y vamos a tener una pendiente que va a expresar las variaciones de mi dato de gravedad o de miligales en el tiempo debido a la deriva instrumental, porque la pendiente es y partido por x, ¿cierto? Entonces, voy a compartir pantalla con el Excel y quiero que todas y todos puedan hacer lo mismo. ¿Todas y todas pudieron descargar el Excel? Y los que no pudieron abrir el enlace en Excel Drive, Sí lo puedo abrir en Drive. súper. Entonces, la idea de este curso es súper aplicado, así que vamos con la base de datos. Ya. Entonces, tenemos esta base de datos, ¿cierto? En geofísica, nosotros
nos dieron el valor de la gravedad absoluta que fue tomada en el punto base 1. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si yo medí con mi gravímetro relativo, estoy midiendo algo que parece que no es exactamente la gravedad absoluta en el punto, ¿cierto? Mire los órdenes de magnitud, mire los valores, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy usando un gravímetro relativo y en otro caso estoy usando un gravímetro absoluto. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Me desconecté? Ah, ya. Súper. Sí, que sorry, está tomando café. Ya. Entonces, como lo primero que nos enfrentamos en geofísica en general, en especial los geofísicos de procesamiento, que no trabajan o no trabajamos en terreno, es que vamos a obtener una tabla de datos y no vamos a saber bien más o menos cómo se midieron y por lo tanto me dan dos mediciones y me dan la desviación estándar o el error asociado a cada una de esas mediciones. ¿Me sirven las dos mediciones? No, yo necesito solamente una. Entonces alguien podría decir, perfecto, entonces para sacar la gravedad en ese punto vamos a hacer ¿qué se le ocurre que se puede hacer? Una corrección. Una corrección, o más que nada para tener el dato de un punto y no varios datos para un mismo punto, que podemos hacer Promedio. un promedio, ¿cierto? Un promedio, y el promedio entre la medición 1 y la medición 2, ¿cierto? Y aquí, entonces, perdón, G promedio. Y ahí, promedio, sería bacán que lo empezaran a hacer también ustedes en su tabla. Entonces la medición 1 y la medición 2. Entonces, así como ustedes tienen que aprender a usar unos programas, yo también voy a aprender a usar Excel. ¿Alguna duda con esto? No, Ya. ¿Por qué es importante que nos pasara las desviaciones estándar? Porque puede ser que algunas de las mediciones que yo hice en ese punto hayan tenido mucho ruido. Y por lo tanto la desviación de estándar es del mismo orden de magnitud de variación del instrumento de miligales. ¿Ya? Y por lo tanto, en vez de usar el promedio, a lo mejor si tengo mucho error, voy a ocupar uno de los dos puntos. ¿Sí? Y esa es una decisión suya. ¿Ya? Que no tiene mucho que ver con la teoría, sino que tiene que ver con algo práctico. Ustedes tienen que tratar de que los datos y todo lo que van a obtener sea lo más realista posible. ¿Les sirve un dato con mucho error? no. No, ¿cierto? Y además, ustedes no saben cómo fueron tomados estos datos porque no fueron a terreno. Entonces, esta es la única medida de error que tienen del muestreo. ¿Ya? Generalmente los gravímetros, el Sintrex, por ejemplo, se demora 2 minutos y calcula cuando el ruido es menor a cierto valor y va promediando también ciertas mediciones, entonces ya te entrega un valor más o menos promediado. Pero generalmente las campañas se toman al menos 2 mediciones por punto por lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, yo estuve en una campaña de medición en el Tatio, donde por el tema de los geysers tenían demasiado ruido y teníamos que hacer entre 3 y 4 para tener más o menos un promedio. ¿Ya? Depende del terreno. Tengo una duda. Sí. Las desviaciones estándar, yo tengo entendido que son un dato que sale de un conjunto de datos. Esta es una desviación estándar que se aplica a un dato, por lo tanto es una medida de error solamente. Lo que pasa es que este gravímetro lo que hace es tomar durante un minuto ¿Ya? muchas mediciones. Ah, ya, y Y, de ya ahí te te, saca y ahí te saca una que va a ser un con promedio una de esas desviación mediciones estándar. por minuto con esa desviación estándar. Claro. Ah, ya, bacán, muchas gracias. A pesar de que haga eso, igual ese dato puede venir demasiado disperso. Entonces, efectivamente, la desviación estándar, es decir, cuánto se escapan los datos al promedio de esos datos que tomó durante ese minuto, también te indican que hay mucho ruido. ¿Sí? Avíseme si se entiende, no se entiende, si estoy siendo demasiado específico, porfa.
Súper claro. Súper. Entonces, solucionado el tema, ya tenemos el promedio. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser la corrección por deriva instrumental y después vamos a hacer la transformación a gravedad absoluta. ¿Les parece? Ok. Ya. Entonces, nosotros sabemos que la deriva, en el fondo, es cuánto varía la gravedad en función del tiempo producto del instrumento. ¿Sí? ¿Por qué tengo que dejar súper en claro producto del instrumento y la deriva instrumental? Porque existe algo llamado microgravedad. ¿Qué es la microgravedad? La microgravedad es hacer lo que estamos haciendo, esas mismas campañas, pero se hacen en el tiempo. Por ejemplo, en Laguna del Maule se hizo una campaña de microgravedad todos los veranos y la variación de los valores en esos puntos no tenía que ver con el instrumento, sino que tenía que ver con cambios en las densidades del subsuelo. Específicamente, Laguna del Maule era un volcán. Entonces, ¿qué te daban las variaciones? Te daban el movimiento de magma. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a calcular las variaciones de la gravedad producto del tiempo en el instrumento. ¿Sí? Si el día de mañana se encuentran un trabajo de microgravedad y dicen, oye, pero la gravedad no cambiaba en el tiempo, es por eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? No sé si alguna o alguno quiere compartir pantalla también para hacerlo más interactivo. No hay que ocupar la fórmula que vimos en la diapo, ¿Ya? que era, había una variación en el tiempo, pero o sea, estaba en función de la gravedad observada ¿Ya? y de la variación en el tiempo. Entonces, seamos más concretos. Aquí nosotros tenemos que calcular un tiempo, ¿cierto? Entonces, este va a ser nuestro tiempo cero en minutos. ¿Sí? El tiempo en Sí, minutos. sí, sí, sí. Y aquí, si me pueden ir soplando, aquí serían, sí, 20, 20. 20. Y acá, 12, pero serían 12 más 32, 20. Serían 49, Yo estoy confiando. 52. No, no puede ser 52. Ah, ah, 79. ¿Perdón? Ah, no. Ya. Ahora, existe una función. 62, 62, 70. Ya, ahora, de todas maneras, existe una función de resta cuando yo tengo. Porque Excel es muy. Debiese poder restar valores. Vamos a ver por qué no lo hace. Listo. Yo creo que por el 2 puntos. Ah, no, sí lo hizo. Se pudo. Ya, ¿y cuál es el problema de esta fórmula? Es que nosotros tenemos que bloquear el tiempo inicial. Y con eso ustedes tienen que hacer, con la F4, van a bloquear esa celda. Y ahora sí la fórmula. Debiese funcionar Excel y su. Había que bloquear la C2, no la C3. Ah, bueno, tenemos el tiempo en minutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la deriva? La deriva nos dice que el punto 1 y el último punto tendrían que ser iguales, ¿cierto? Y no lo son. Entonces nosotros tenemos que buscar esta pendiente, que en el fondo
es una relación lineal de la deriva del instrumento. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con un gráfico. Entonces vamos a insertar un gráfico. Obviamente el gráfico va a quedar malo, porque así funciona Excel. Entonces vamos a seleccionar los datos. Quitar. Entonces vamos a agregar, en el eje X vamos a tener el tiempo. Y en el eje Y vamos a tener los valores de la gravedad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todas claras y claros hasta acá? ¿Lo van haciendo ustedes también en sus casas con sus propios Excel y luchando contra sus propios Excel? ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es cliquear los puntitos y vamos a agregar una línea de tendencia, que en el fondo es hacer una recta y vamos a presentar la ecuación. ¿Sí? Entonces tenemos una ecuación que me representa la gravedad con una pendiente de variación de gravedad en el tiempo. ¿Cierto? Disculpa, ¿ahí qué dato ocupaste? Ocupé base. Se supone que los datos que yo tomo en la base, al comienzo y al final, debiesen ser iguales porque no hubo variación de densidades, ¿cierto? Claro. El problema es que sí hubo una variación, ¿por qué? Por lo que se llama deriva del instrumento. El instrumento linealmente empieza a aumentar el valor de gravedad que va midiendo. Ya. Por instrumento interno. Entonces nosotros tenemos que buscar una relación para decir, oye, necesitamos un factor que me corrija, decir que sume o reste a este valor para obtener el mismo valor. ¿Sí? No entiendo. Y obtenemos la pendiente que es 0.0006. ¿Sí? Y Entiendo. esa pendiente es la variación de miligales partido por minutos. ¿Cierto? Cierto. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer, ¿cómo vamos a corregir? ¿Cómo se les ocurre corregir? Entonces esto va a ser un G corregido por deriva. ¿Cierto? Entonces nosotros vamos a decir, esto es igual a la medición 1. Como pueden ver en el gráfico, el instrumento tiende a agregarle valores de gravedad, ¿cierto? Porque es una pendiente positiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. La persona que me escribió por el chat, no sé por qué cuando comparto pantalla no la veo. Así que si baja el micrófono o si alguien me dice lo que escribieron. Puse un sí nomás. Ah. ¿Hay que restárselo, profe? Entonces, exactamente, tenemos que restarle. ¿Y qué le tenemos que restar? Le tenemos que restar nuestra pendiente, que vamos a, con Alt F4, vamos a bloquearla, por el tiempo. ¿Cierto? Sí. ¿Y por qué aquí me quedó en formato? Permiso, número. Ahí. Súper. ¿Se entiende? Entonces, a medida que más pasa el tiempo, esta corrección va a aumentar. ¿Sí? Y porque le di formato número, no está redondeando.
posiciones decimales. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que después de hacer la corrección por deriva, el punto 1, base 1, al comienzo de la medición, va a ser igual a el punto final en el mismo lugar. ¿Sí? Que en el fondo lo que buscaba esta fórmula. Si yo estoy midiendo en el mismo lugar, separado, no sé, 1 hora, yo esperaría encontrar el mismo, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Yo entiendo la idea de lo que estamos haciendo, pero teóricamente, si yo al otro día, a la misma hora, tomara la medición en el mismo lugar, ¿debería ser la misma? Esto digamos, es como un ciclo de 24 horas, ciclo solar. No, es súper importante lo que estás diciendo porque es una corrección que vamos a ver, pero que no le van a hacer a su trabajo 1, que se llama la corrección por mareas, ¿ya? La corrección por mareas terrestres, etc., tiene que ver con la variación, el achatamiento o no de la Tierra, producto de la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol. Y tiene que ver con la latitud, la longitud y el momento del día, el momento del año cósmico, etcétera, 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 ¿ya? Así que teóricamente y prácticamente, teóricamente no debiese ser el mismo valor al otro día, pero lo que se suele hacer en las campañas de gravimetría es que durante el día tú partes en un lugar, haces todos tus puntos y al final del día vuelves a ese punto. ¿Sí? Entonces no es como que tú hagas una campaña de 10 días y compares el dato del día 1 con el día 10, sino que lo que se hace es amarrar dentro del mismo día, ¿sí? Para evitar un poco lo que tú estás preguntando. Comprendo. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando uno hace, y ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de hacerlo, y ojalá que podamos, vamos a medir en un lugar, vamos a hacer todos nuestros puntos y vamos a volver a medir en ese lugar para hacer la corrección por deriva. Ya, Disculpa, ¿cómo llegaste a esos resultados de la corregida? ¿Pusiste la medición original y después? nosotros tenemos una relación lineal de variación de miligales a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Y como ya te, Ah, ya caché. y Ya como caché. se puede ver, a medida que pasa el tiempo, el gravímetro da como valores más altos, que tienen que ver con el instrumento y no con lo que se está midiendo. Entonces yo tengo que restarle esta pendiente por el tiempo y me va a dar lo que yo tengo que ir corrigiendo. ¿Se entiende? Ya. Ya. Entonces, bacán. Pero como ya sabemos, estos valores no tienen que ver con una gravedad real, ¿cierto? Sino que tienen que ver con puras mediciones relativas. ¿Cierto? Chiquillas y chiquillos me están siguiendo. Como que yo asumo que sí, pero si no, porfa, pregúntenme. Sí, Haga... se te van dando cada vez más negativas las mediciones, más bajas, por así decirlo. No sé si eso dije. Pero en el fondo, ya corregí por el efecto del instrumento, ¿cierto? Voy- Ya le- Ahora en las bases te dan iguales, ¿o no? Ah, exactamente, ahora las bases me dan iguales, que es lo que nosotros buscábamos y es lo que nosotros sabemos que debemos esperar. ¿Se entiende? Y Sí, Ya. La idea de este curso es que fuera así de aplicado, así que, insisto, si queda alguna duda o algo, esta base de datos va a quedar en material alumno y me pueden ir preguntando también, ¿ya? Y va a quedar obviamente este video. Entonces, ahora vamos a hacer la transformación a... ¿Qué buscamos? Buscamos la gravedad, absoluta. metro cuadrado por segundo. la gravedad absoluta, metro cuadrado por segundo, no, la verdad es que vamos a seguir trabajándolo un poco en miligales por las variaciones que va a ir teniendo, pero es más o menos lo mismo, y tenemos que llegar a esos 9,8 o, en este caso, ese valor absoluto que nosotros sabemos que existe en el departamento de geofísica, donde se midió en la base 1 y al comienzo y la base 2 al comienzo. Pueden ver que ya no tengo el problema de que me daban distintas las mediciones al comienzo y al final, porque lo corregí por el tiempo. ¿Sí? Lo curioso es que nosotros sabemos que en este punto, en base 1,
Nuestro valor real de gravedad es este. Sin embargo, nosotros estamos midiendo esto. ¿Sí? Sí. No. ¿Qué fue eso último? Cuando nosotros medimos en el piso 1 o base, nosotros vamos a medir con un gravímetro relativo y nos va a dar este valor que ya lo corregimos por el paso del tiempo, ¿cierto? Ah, y lo tomamos como pivote, así como es el real. No, ese es nuestro primer dato con un gravímetro relativo, el que estoy marcando acá. ¿Sí? Sí. Pero además, nosotros sabemos que en ese punto la gravedad vale esto. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, lo que nosotros podemos ir haciendo es ir calculando relativamente entre los puntos cómo va variando la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el piso 2, ¿cuánto varía la gravedad con respecto al piso 1? Varía en 1.178 miligales. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y cuánto varía la gravedad entre el piso 3 y el piso 1? En menos 2,49. ¿Cómo varía la gravedad entre el piso 4 y el piso 1? Y finalmente, ¿cuánto varía la gravedad entre el piso 5 y el piso 1? No. ¿Cierto? Hay 0. Y aquí me tendría que dar 0. 0. ¿Y por qué me dio 0? Porque ya hice la corrección por deriva del instrumento. ¿Sí? Sí. Súper. Entonces, si yo hiciera este procedimiento antes de pasar ahora a gravedad absoluta, lo habría tenido malo. ¿Por qué? Porque tengo que corregir por deriva del instrumento primero. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos, Una consulta siempre va a quedar el primero y el último en 0. esa es la idea, por eso se hace la base. Ya. Hacen 2 mediciones en la base para eso, ¿o no? Claro, le llamamos base porque nosotros partimos la campaña en un punto, medimos, hacemos muchos puntitos durante el día y después el último punto vuelve a ser el mismo de la base. ¿Por qué? Porque así nosotros tenemos la variación en el tiempo de la gravedad producto de la deriva del instrumento. Vale. Entonces, nosotros sabemos que la gravedad aquí vale esto. Porque el departamento de geofísica pagó para que hubiera un gravímetro absoluto durante 4 o 5 días el año X para tenerlo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿por qué se llama gravímetro relativo? ¿Y por qué en el fondo nos da estos valores que no tienen mucho sentido, pero que si los transformamos a absoluto tiene sentido? Porque el piso 2 tiene una diferencia de miligales con el piso 1 de 1.17, ¿cierto? Cierto. Entonces, nuestra gravedad absoluta en el piso 2 va a ser lo del piso 1. Menos la variación, ¿o no? Claro, como esta es negativa, siempre vamos a ir sumando, ¿ya? Por si acaso.
Listo. Tenemos el punto transformado a gravedad absoluta. Entonces, ¿por qué se llama gravímetro relativo? Porque al final nosotros no nos interesan estos valores absolutos acá, estos 3, 9, 4, 5. Lo que nos interesa es las diferencias entre los puntos para después poder transformarlo a gravedad absoluta y poder calcular densidades, espesores, lo que ustedes quieran. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí, Sí, Disculpa, completamente. ¿cómo lo transformaste a absoluta que tuve que bajar? Disculpa. de nuevo, nosotros tenemos el piso 3, ¿cierto? Y el piso 3 tiene una diferencia con el piso 1, que nosotros sabemos la gravedad absoluta en el piso 1 de 2,49, ¿cierto? Ah, ya se lo restaste, parece. En el fondo, sí se lo resté o se lo sumo, pero como es negativo se resta. No sé si me entiendes, es una Ya, variación. listo. Yo le voy a Sí, sí, sumar sí. la variación. Va. El piso 4 tiene una variación de 3,5 y el piso 5 tiene una variación de 4,59 de el piso 1. Y el piso 1 nosotros sabemos la gravedad absoluta, y le sumamos la variación. Y esto está en Ilegales. Listo. Entonces, ¿por qué se llama gravímetro relativo? Porque al final lo que a mí me interesa son las variaciones de gravedad entre los puntos para después amarrar con un dato de gravedad absoluta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí, yo sí. Entonces, de nuevo, siempre en las campañas yo necesito, cuando parto el día de las mediciones, elegir un punto y calcular la gravedad en ese punto o poner el gravímetro relativo en ese punto. Hago mis mediciones, pueden ser 100 puntos, no, es demasiado, 100 puntos, 200 puntos, lo que queráis, y después vuelvo a esa base. ¿Por qué? Porque yo necesito la deriva del instrumento en el tiempo, porque yo sé que el instrumento me mete errores en mis datos. De hecho, si ustedes se meten a los datasheets de los gravímetros, salen estas curvas, ¿ya? El problema es que si yo me quedara solo con eso, no podría calcular muchas más cosas, porque tengo valores que no se condicen con la gravedad que uno sabe que es 9,8, y por lo tanto yo necesito para cada campaña, como ya les dije, tener un punto de gravedad absoluta cerca para ojalá usarlo de base. ¿Por qué digo ojalá? Porque ojalá, porque no siempre se puede, entonces uno varía un poquito y puede hacer una pequeña corrección, pero lo ideal es que entonces uno puede calcular la gravedad relativa en el punto base. Por ejemplo, en el aeropuerto de Calama yo estoy en el Tatio, me pasó, y yo calculo la diferencia relativa entre Calama y el punto en el Tatio, y después empiezo a calcular con respecto a ese punto en el Tatio. Pero en el fondo es hacer lo mismo, ya no quiero enredarlo un poco con eso, pero necesito un punto de gravedad absoluta y necesito una base para hacer campañas gravimétricas. ¿Por qué? Porque el instrumento tiene una deriva, es decir, aumenta el valor de la gravedad netamente por variaciones internas. Y además, como estoy midiendo con un gravímetro relativo, ¿por qué? Porque yo no puedo hacer campañas con gravímetros absolutos porque se demoran de 2 a 3 días en calcular una gravedad absoluta. Entonces necesito un punto donde yo sepa cuánto mide la gravedad en ese punto. Por eso el Instituto Geográfico Militar vende esos puntos, ¿sí? Porque si yo hago toda una campaña y no tengo un punto de gravedad absoluta, puedo calcular cosas sí, pero es más complejo y es como trabajar en el aire, digamos. ¿Se entiende? sí.
En el caso estudio, para ambas bases de datos, ustedes van a tener las bases y van a tener los puntos de gravedad absoluta. ¿Ya? Entonces, desde ya pueden empezar a trabajar los datos y, por ejemplo, corregirlos por deriva. ¿Sí? Profe, Pero dale nomás, no sé. lo que iba a decir yo, dijiste, nos van a dar las bases y la gravedad absoluta, solo eso. No. O sea, ciertamente le vamos a dar una base de datos como la que trabajamos hoy día. En el fondo va Ah, a ya, salir la altura, la hora, el valor de la ya, ya. medición y las bases y la Ya. gravedad absoluta de los puntos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así como nosotros corregimos esta clase por corrección de deriva instrumental y transformamos gravedad absoluta, después hay que corregir por latitud. No vamos a corregir en el caso estudio 1 por mareas terrestres. Hay gravímetros, los nuevos gravímetros en general ya te dan un dato corregido por marea terrestre. ¿Por qué? Porque como esos gravímetros tienen incorporado un GPS interno, son capaces de calcular como las posiciones del Sol y de la Luna y lo calculan solo. ¿Ya? Existen otros gravímetros que te lo dan aparte. O sea, te dan el punto de gravedad, la desviación estándar y te dan la corrección por mareas aparte. ¿Ya? Y lamentablemente existen gravímetros muy viejitos que nosotros tenemos que calcular la marea terrestre con la hora. ¿Ya? Nosotros no lo vamos a hacer para el caso estudio. ¿Ya? Pero es importante que ustedes sepan que existe esa corrección. ¿Qué otras correcciones además van a ir existiendo? Van a ir existiendo qué pasa si yo estoy midiendo en altura. ¿Qué pasa si yo tengo, bueno, el caso de los pisos entre medio, tengo masa entre medio, y yo tengo que ir corrigiendo todos esos datos para obtener el dato más corregido posible que me represente lo que puede haber en el subsuelo? ¿Cierto? Ahora es cuando dicen cierto, sí, ¿Cierto? Sí. súper. Entonces, la idea de las ayudantías, al menos de prospección, es esto. Yo les voy a pasar una base de datos y las vamos a ir trabajando durante la misma ayudantía, cosa de que ustedes puedan ir en el momento teniendo dudas, en el momento saber cómo corregir, porque hay muchas cosas respecto a la teoría que quizás vieron en fundamentos, que es súper importante que lo manejen, pero que hay cosas prácticas. Por ejemplo, ¿ocupo el promedio o ocupo el con menor desviación estándar? ¿Cierto? ¿Qué pasa si tengo un dato que se escapa mucho de mi tendencia de datos? ¿Lo reporto? ¿Lo borro? Lo borro. Yo tengo una duda respecto a eso. ¿Ya? Por ejemplo, en la casilla E2 y E3, ¿ya? Ahí las desviaciones estándar tienen un orden de magnitud de diferencia. Una es 10 veces más grande que la otra. Sí. Eso me genera la pregunta de cuál es el margen de error tolerable, porque así como pensándolo así a la rápida, yo eliminaría ese porque es 10 veces más grande que todos los otros. Es súper importante, en general, la tolerancia al error siempre es que tu error sea un orden de magnitud menor a tus variaciones de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en verdad yo estoy buscando, mis datos varían en 0,1 miligal y yo tengo un error de 0,4 miligales, el dato no me sirve. Pero si yo tengo variaciones de 0,1 miligal y tengo un error de 0,01 miligal, entonces ese dato sí me sirve. En el fondo, la tolerancia al error tiene que ver con las variaciones que tú estás buscando, que tan pequeñas sean esas variaciones, porque no es lo mismo buscar una anomalía de 100 miligales, donde tener hasta error de 1 sirve, a buscar anomalías de 0,01 miligal. Entonces ahí el error tiene que ser mucho menor. No sé si se entiende. Por ejemplo, yo trabajo con, no sé, si yo estoy midiendo algo en kilómetros,
y tengo error de metro, no importa. Pero si yo estoy trabajando en centímetros y tengo un error del orden de los centímetros, entonces yo tengo 5 centímetros más o menos 3 centímetros. ¿Ese dato me sirve o no? No. No, ¿cierto? Entonces, no te puedo dar una, así como, una regla como exacta, porque yo mismo me he visto con datos del mismo orden de magnitud, pero confiando. Es generalmente que tu dato, tu variación, tiene que ser un orden de magnitud mayor que tu error. O potencia de 10, digamos. Esa es como la regla general. ¿Y por qué digo general? Porque he visto publicaciones que se comen eso, ¿ya? Pero depende de lo que uno esté buscando también. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillas y chiquillos? No sé cuántas y cuántos han llevado hasta el final. Ah, todas y todos, muy bien. ¿Alguna pregunta? Esta base de datos va a quedar ahí. Obviamente no este desarrollo, voy a subir la clase. ¿Alguna pregunta respecto a el caso estudio? Recuerden, Es bien similar a esto, ¿no? O sea, el caso estudio. sí, es muy similar. En general, trabajar con gravedad es esto. Es ir corrigiendo hasta tener un dato lo más puro posible para después modelar ese dato y ver lo que hay abajo. ¿Ya? Ay, vamos a tener que modelar el caso estudio. En el caso estudio, como pueden ver en el enunciado cuando descarguen el zip, en el fondo vamos a buscar que ustedes interpreten según lo que nosotros les fuimos pidiendo, ¿ya? Ustedes se supone que Ok. están en un nivel alto de la carrera, así Laura me lo ha recalcado siempre, y se supone que cada uno de los estudios, tanto de Maipo como de Mingus, tenían un objetivo. Entonces la idea es que ustedes, haciendo este procedimiento, vean si logran cumplir el objetivo por el que fueron tomados los datos. Por ejemplo, si yo estoy buscando con una campaña de gravimetría, no sé, una falla tectónica, una discontinuidad que son saltos de la gravedad. Eh, y no encuentro la falla, pero encuentro un depósito de oro. A mí me pagaron por encontrar una falla, no por encontrar un depósito de oro. ¿Se entiende? Más o menos, no caché muy bien. No, yo no entendí. Yo No, no entendí es que Ustedes, no. ustedes como ingenieros, Pero si ingenieras, encuentro un depósito, es bueno, ¿no? sí, pero a ti te contrató una empresa como ingeniero geológico para buscar una falla, no para encontrar oro. Entonces, diseñaste mal el experimento, no estaban las condiciones, elegiste un método geofísico que no servía para lo que estabas buscando, ¿ya? Es súper importante, ustedes no están estudiando geofísica, sino que es ingeniería geológica, y lo que tienen que hacer es usar las herramientas de la geofísica de la mejor manera posible. ¿Y cuál es esa? Que ustedes tienen un problema, un objetivo, y tienen que buscar el mejor método que logre ese objetivo. ¿Sí? ¿Los asusté mucho? ¿No? No, sí, No, sí se entiende. Gracias. Súper, entonces dejamos hasta aquí. En el foro voy a hacer dos, eh, dos nuevas como publicaciones, digamos. Una es para que vayan eligiendo los papers y otro donde pongan con quién van a trabajar. Ya le hicieron el del paper. Profe, ya lo eligieron los Súper rápido. ¿En No me serio? di cuenta. No me di cuenta. No alcancé ni a mirarlo. Bueno, eso. Entonces, cuando haga en el foro para para el trabajo práctico, voy a definir el nombre de quienes les toca cierta base de datos y abajo ustedes van a poner las parejas. ¿Les parece? ¿Cómo? No caché esa parte. Ustedes son 14, ¿cierto? Entonces, los primeros 7 de la lista van a trabajar con una base de datos. profe, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el primero y el segundo son juntos? Como son juntos, cuenta uno nomás y después va a llegar hasta el 8 la lista, ¿o no?
¿Me Sí, entendió? sí, sí. Ya. Mm, bueno, lo habíamos pensado así con Laura, pero... Porque tiene que haber la misma cantidad idealmente de gente que haga una base de datos y gente que haga la otra. Entonces, son parejas, son 7. Voy a hacer Las 7 primeras parejas de la lista, ¿no? Po? Sí, las 7 primeras parejas de la lista. Cuando haga el mensaje en el foro va a estar solucionado eso porque voy a llamar a Laura ahora para preguntarle. ¿Ya? Ya. Entonces, dejamos hasta aquí. Más dudas por foro, correo, lo que quieran. Revisen esta base de datos, vuelvan a hacer este procedimiento. La teoría instrumental es muy estándar, la transformación a gravedad absoluta también. ¿Ya? Entonces, eso. Nos vemos. Chao, profe. Chao, lo estamos viendo. Chao.